El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus nuevas proyecciones de crecimiento económico global. En las mismas incrementa las proyecciones de crecimiento global de 2.8 a un 3%, empujado por un mayor crecimiento de los Estados Unidos, así como de las economías de Latinoamérica y el Caribe, entre otras. Y esto es una muy buena noticia para la República Dominicana, ya que si crece más su principal socio comercial, como es los Estados Unidos, pues también esto impactaría positivamente en un aumento en las remesas que estarían por encima o en la vecindad de los 10.000 millones de dólares para este año, así como las exportaciones nacionales y de zona franca que han alcanzado niveles récord durante el primer semestre de este año. También las exportaciones de servicios, fundamentalmente el turismo, ya que Estados Unidos es el principal emisor de turistas hacia la República Dominicana. Y es que esto llega en un momento donde la economía dominicana ha crecido en tan solo 1.4% durante el primer semestre de este año, y el propio Banco Central ha tenido que motivar el crecimiento económico vía un paquete de estímulo monetario de 119.000 millones de pesos. Esto, lógicamente, ha hecho que por la parte fiscal, con un menor crecimiento esperado, pues las recaudaciones se hayan resentido y el Ministerio de Hacienda ha dicho que tuvo que pedir de anticipo 25.000 millones de pesos. Sin embargo, este crecimiento esperado augura un segundo semestre de mayor actividad económica porque, repito, con el estímulo monetario del Banco Central, ahora se necesita una mayor aceleración del gasto público, fundamentalmente la inversión pública, el gasto de capital, para poder alcanzar la meta de crecimiento este año entre 3.5 y un 4%. Una muy buena noticia para la República Dominicana. Nuestro principal socio comercial va a crecer más y eso va a empujar el crecimiento económico dominicano. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, las nuevas proyecciones de crecimiento global del Fondo Monetario Internacional pues auguran que República Dominicana va a tener una mayor expansión. Y esto de manera indirecta, porque si nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, van a crecer más que lo que se tenía previamente proyectado, pues lógicamente ese crecimiento se va a hacer sentir en nuestro país por el lado del consumo, con una mayor recepción de remesas que estarían en la vecindad o superarían los 10.000 millones de dólares este año, así como las exportaciones nacionales y de zona franca que ya están en niveles récord durante el primer semestre del año. También las exportaciones de servicios, como es el caso del turismo, porque los Estados Unidos son el principal emisor de turismo hacia la República Dominicana. Esto quiere decir que la mayoría de turistas que nos visitan residen en el territorio de los Estados Unidos. Pero vamos a ir viendo las láminas y antes de eso, pues quiero decir que esto llega en un momento en que República Dominicana había tenido un crecimiento económico de tan solo 1.4% durante los primeros 5 meses del año. Eso explicado por las medidas de ajuste monetario que se vio obligado a hacer el Banco Central
para contrarrestar la inflación que ya se encuentra dentro del rango meta y que, de acuerdo al último informe, se encuentra en tan solo 4% en términos anualizados. Esto, lógicamente, afectó el crecimiento económico y afectó las recaudaciones, a tal punto que el ministro de Finanzas o Hacienda, pues tuvo que decir que, o admitir que había pedido a los grandes contribuyentes un adelanto de impuestos por 25 mil millones de pesos para poder cumplir con la meta recaudatoria al primer semestre de este año. Entonces, si nuestro principal socio comercial va a crecer más, pues lo lógico es que la economía crezca junto con esa nueva noticia que augura, repito, un mayor crecimiento por vía indirecta. Hay que recordar que internamente el Banco Central ya había aprobado un paquete de estímulo monetario por 119 mil millones de pesos y que ahora se requiere que el gasto público acelere el paso. Fundamentalmente, el gasto de capital o la inversión pública debe acelerar el paso para que República Dominicana pueda crecer entre 3.5 y 4%. Ahora se necesita de ese estímulo del gasto público para que la demanda agregada pueda crecer de forma más rápida en lo que queda del año y que se pueda alcanzar este crecimiento entre 3.5 y 4%, que sería un muy buen crecimiento en términos regionales, dada la situación económica global. Una buena noticia de este nuevo informe del Fondo Monetario Internacional es que la inflación cedería más rápido de lo que originalmente se pensaba en su último informe en abril, y que lógicamente esto haría que los bancos centrales tendrían más grados de libertad para hacer políticas monetarias menos restrictivas. Esto es buena noticia y hay que felicitar al Banco Central, que antes de conocer esta noticia se anticipó y ya tiene este paquete de estímulo monetario. Ya estamos viendo una caída en la tasa de interés activa y lógicamente ya se está sintiendo una mayor actividad económica. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que publicó recientemente el informe del Fondo Monetario Internacional en la mañana de hoy. Aquí tenemos las proyecciones de crecimiento y fíjense que ya para este año 2023 el crecimiento aumentó de 2.8% a un 3% y se espera que el próximo año también crezca en un 3%. Para las economías avanzadas, fíjense que aquí el crecimiento se redujo a 1.5 y se mantendría en 1.4 para el próximo año, pero fíjense que las economías emergentes y en desarrollo, las proyecciones la aumentaron a 4% para este año y a un 4.1% para el próximo año, explicado fundamentalmente por las inversiones que llegarían a estas economías, fundamentalmente a las economías de Latinoamérica y el Caribe, por toda la explotación de litio y de otros materiales que tienen que ver con la transición energética. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina desde el Fondo Monetario Internacional, que ha estado muy activo. Aquí está el crecimiento mundial, como dije, el crecimiento para los Estados Unidos, que está ahí al lado, que de 1.6 previamente ahora está en 1.8 para este año 2023. La zona euro se recortó a 0.9%, aunque el próximo año se proyecta en 1.5%. El Oriente Medio y Asia Central, las proyecciones se redujeron ligeramente a 2.5% y el próximo año se espera en 3.2%. Asia, emergente y en desarrollo, el crecimiento para 2023 es de 5.3% y el próximo año se reduciría a 5%. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, creció levemente a 1.9% para este año y el próximo año crecería en 2.2%, y en el caso de África subsahariana también en 3.5% este año y el próximo año se proyecta en 4.1% en esta nueva actualización de las perspectivas económicas del crecimiento mundial por el Fondo Monetario Internacional, que fueron publicadas en la mañana de hoy. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para ir ya más en detalle comparativo. Fíjense aquí cómo las economías avanzadas, en el caso de los Estados Unidos,
crece de 1.6 a 1.8, aunque se reduce para 2024 en tan solo un 1%. En el caso de Alemania se proyecta que la economía entraría en recesión claramente para este año y crecería negativamente en 0.3%, aunque el año 2024, el próximo año, se recuperaría y crecería en 1.3%. España crecería este año un 2.5% y el próximo año en un 2%. Las economías emergentes, estamos viendo que en el caso chino para este año se estima que crecería en 5.2% y el próximo año en tan solo 4.5%. América Latina y el Caribe se vería beneficiado por un mayor crecimiento en Brasil y en México. Y lógicamente ese crecimiento de 1.9% estaría explicado por el crecimiento de las dos principales economías de la región latinoamericana. Entonces aquí está las economías de mercados emergentes y de ingreso medio que crecerían en 3.9% y el próximo año también en 3.9%. Dentro de esas economías está la economía de la República Dominicana, que se proyecta ahí que crecería en torno a un 4%. Así es que vamos al piso, señor director. Quería traer esta actualización del Fondo Monetario Internacional para ver que hay una muy buena noticia para República Dominicana, porque repito, los primeros 5 meses de este año, pues crecimos muy por debajo del crecimiento histórico de nuestro país, que ha estado en el entorno de 5.1, 5.2%, por la lucha contra la inflación, que ha sido lo que ha concentrado el esfuerzo de todas las autoridades monetarias en el mundo, comenzando por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo importante es decir que la autoridad monetaria de República Dominicana ha sabido anticiparse nuevamente a las decisiones de la economía global, y ya cuando el Fondo Monetario Internacional llega a hacer esta publicación diciendo que la inflación cedería más rápido, pues ya el Banco Central no solo alcanzó el rango meta, sino que además ha dispuesto un paquete de estímulo monetario para hacer crecer o impulsar positivamente las decisiones de consumo e inversión. Así es que yo creo que esto es una muy buena noticia, debemos recibirla de esta manera y tomar las decisiones. El llamado que hacemos desde este programa de forma humilde es a que el gobierno dominicano acelere el gasto público. Debe acelerar el gasto público. Esto lo decimos porque el informe de gastos durante el primer semestre dice que el déficit fiscal fue de tan solo 0.6%. Y si en el presupuesto original, estoy hablando en el original, no en el reformulado que se espera que llegue dentro de pocos días al Congreso, el déficit fiscal proyectado es de un 3%, se requiere acelerar fuertemente el gasto para lograr ese déficit presupuestario que ya estaba en el presupuesto original o en el reformulado y que necesita también ser financiado, porque hay una parte importante de la fuente financiera que deben ser colocadas, ya sea vía deuda pública externa o bonos internacionales denominados en dólares, o a través de bonos internos denominados en pesos. Ya hemos visto que el Ministerio de Hacienda creo que ha levantado unos 60.000 millones de pesos en el mercado interno, y lo esperable es que vaya a los mercados financieros internacionales. Otro consejo que queremos darle a la actual autoridad fiscal es que decida si va o no a ir a los mercados financieros internacionales a colocar nueva deuda, tal y como le ordena y ha sido aprobado por el Congreso en el presupuesto general del Estado, que lo haga previo a la decisión esperada por la sociedad del presidente Luis Abinader de anunciar su repostulación. Lo digo porque ya esta es una decisión que está incorporada en las decisiones en los mercados financieros locales e internacionales, pero que como estamos en un año de campaña, es más elegante ir a los mercados financieros internacionales previo al anuncio presidencial que hacerlo a posteriori, porque va a recibir, digamos, mayores críticas de la oposición. Esto lo hacemos de forma, digamos, humilde, y hacemos este comentario porque hay una cultura política que tiene que ver con una cultura fiscal que lógicamente hay que tenerla en cuenta a la hora de tomar las decisiones macroeconómicas.
Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto? Recientemente el Ministerio de Hacienda envió al Congreso lo que se llama el informe y las proyecciones macroeconómicas fiscales para este año 2023. Usualmente este tipo de informes se envía al Congreso junto o previo con la reformulación del presupuesto general del Estado que se espera llegue al Congreso Nacional, si no en esta semana, durante la próxima semana, y lógicamente se espera con ansias ver qué se proyecta el gasto o cuáles son las principales partidas que se van a modificar en este presupuesto reformulado respecto del presupuesto general del Estado vigente hasta este momento. De ese documento hemos sacado algunas láminas, algunos elementos que queremos compartir con ustedes porque la ejecución presupuestaria ha estado afectada por el hecho de que el crecimiento económico ha sido menor. Recuérdense que un presupuesto general del Estado tiene como elementos que lo sustentan una serie de supuestos económicos, entre ellos el crecimiento económico durante el año, y si este es menor que lo que originalmente se estaba proyectando, se tenía entendido, pues lógicamente las recaudaciones van a ser menores, y eso es lo que ha pasado. El propio ministro de Hacienda admitió que tuvo que pedir un adelanto del pago de impuestos por 25.000 millones de pesos a los grandes contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos. Así que vamos a ver, señor director, cómo han estado los ingresos fiscales primero y cuál ha sido la dinámica en este primer semestre del año que está contenido en este documento enviado por el Ministerio de Hacienda a el Congreso Nacional. Vamos a ver la primera lámina, señor director, a ver qué establece este estudio. Miren aquí cómo ha estado la distribución de los ingresos corrientes durante el primer semestre del año, excluyendo las donaciones. Hay que decir que los impuestos han representado el 91.6% de los ingresos corrientes. Hay que decir que la venta de bienes y servicios han explicado el 3.7% de los ingresos corrientes, rentas de propiedad 1.9% y otros ingresos corrientes un 2.8%, de acuerdo a las estimaciones del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado, el famoso SIGEF. Vamos a seguir, señor director, con este documento enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional. Hay que decir que la distribución de los ingresos de capital, recuérdense que los ingresos fiscales tienen que ver con los ingresos corrientes y los ingresos de capital, y vamos a ver aquí cómo ha estado la distribución de los ingresos de capital. El 93.5% lo ha explicado las transferencias de capital, el 6% la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política pública, y las ventas de activos no financieros han estado explicando el 0.5%. También esto excluye las donaciones y la fuente es el SIGEF. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación de cómo ha estado la parte de los ingresos fiscales. Y aquí algo interesante es los ingresos del gobierno central por entidad recaudatoria durante el primer semestre de este año comparado con el mismo periodo del año anterior. Estamos viendo que la Dirección General de Impuestos Internos
ha recaudado no solo por encima de lo que recaudó el año pasado, sino también por encima de lo estimado para este año. Es decir, estaba estimado 373.852.4 millones y terminó recaudando 393.018.9 millones de pesos. En el caso de la Dirección General de Aduanas, debido a una caída en el crecimiento económico, pues lógicamente ha recaudado menos que lo que recaudó el año pasado, con tan solo 106.593.3 millones de pesos, muy por debajo de lo estimado para este año y repito, debido a una caída en el crecimiento que alcanzó durante los primeros 5 meses del año a tan solo 1.4%. En el caso de la Tesorería Nacional, los ingresos han estado ligeramente superiores o por encima del año anterior, con 25.903.8 millones de pesos, también por encima de lo proyectado o de lo estimado para este año. Entonces vemos que de las tres entidades recaudatorias, la Dirección General de Aduanas es la que ha estado por debajo de lo recaudado el año pasado, pero también por debajo de lo estimado para este año debido a un menor crecimiento económico. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas de este documento enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional. Otro es la distribución del gasto, ahora vamos por el lado del gasto, por clasificación económica. Vemos que los gastos corrientes durante el año pasado fueron menores a los que son este año. Este año los gastos corrientes alcanzaron a 509.632.2 millones de pesos durante el primer semestre, que es una cifra superior cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. Y fíjense ahora en el gasto de capital, la inversión pública, que en el primer semestre del año fue de 61.327.5 millones de pesos, muy por encima, casi 15.000 millones de pesos por encima del mismo periodo del año anterior. Por eso decimos que ahora se requiere en este segundo semestre del año que se pise aún más el acelerador del gasto público, fundamentalmente del gasto de capital. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Vamos a ver cómo ha estado la ejecución por clasificación institucional y el detalle de esta clasificación. Se destaca que las instituciones que presentan una mayor ejecución son obviamente el Ministerio de Educación con 106.059.8 millones de pesos durante el primer semestre para un 18.6% del total del gasto. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 63.881.4 millones para un 11.2% del gasto total. Y en tercer lugar, la Presidencia de la República con 51.744.4 millones para un 9.1% del total de gastos. Después le siguen el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y ahí vemos que nos parece un poco extraño que acelerando el gasto de capital, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones esté ligeramente por debajo del Ministerio de Interior y Policía, aunque en términos porcentuales es ligeramente inferior, pero también tiene que ver con que a veces la ejecución presupuestaria durante el segundo semestre es más intensa para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero eso quiere decir que tiene ese ministerio que empujar más el acelerador para seguir ejecutando las obras de infraestructura pública necesarias para ampliar nuestra capacidad productiva. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver la distribución del gasto por clasificación funcional, y esto es interesantísimo porque estamos viendo que donde mayor gasto se hace por clasificación funcional es en los servicios sociales. Fundamentalmente eso lo explica el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Salud. El 43.1% de la distribución del gasto funcional es a servicios sociales. La segunda mayor gasto o la segunda función donde se gasta más es en los intereses de la deuda pública, que durante el primer semestre de este año fue de 23.4% del gasto total. Alto los intereses de la deuda pública durante el primer semestre, 23.4%. Después siguen los servicios económicos con 17.6%, los servicios generales 15.4% y la protección al medio ambiente con 0.6%. Fíjense que este ha sido un primer semestre complejo para la, digamos, para la parte fiscal, porque ha habido un menor crecimiento económico y lógicamente se han resentido las recaudaciones y por eso tuvo que pedir 25.000 millones de adelanto de impuestos. Pero cuando usted ve el peso de los intereses de la deuda pública durante el primer semestre de este año, un 23.4%, y todo el tema de los servicios sociales, 43.1%, pues usted se da cuenta que hay que ver la manera de cómo se mejoran las recaudaciones. Vamos al piso, señor director. En tal sentido, vemos que el gobierno está tratando de hacer una ruta crítica en la parte fiscal. Ya sé que ha enviado al Congreso, primero, una ley de responsabilidad fiscal, que aunque todavía está en discusión preliminar, pues busca, más que controlar la deuda actual, pues ver la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo. Eso es un documento propio que se envió al Congreso luego de la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que estuvieron aquí como lo hacen todos los años. Pero dos proyectos de leyes también, uno que tiene que ver con el tema de la amnistía tributaria, que esa amnistía tributaria pues sería hasta el 31 de diciembre de este año. Otro elemento tiene que ver con la facturación electrónica, que es algo que ya está aprobado y que entraría de forma escalonada de acuerdo a lo que establece la Dirección General de Impuestos Internos. Estos últimos, tanto la facturación electrónica, que como dije entraría de manera escalonada, busca la ley de facturación electrónica mejorar la eficiencia recaudatoria y en el caso de esta amnistía tributaria, pues buscaría que el gobierno levante unos recursos adicionales para este ejercicio fiscal, para el ejercicio fiscal del año 2023. Quería hacer esta aclaración por este documento interesantísimo que envía todos los años el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional y que anuncia o augura la llegada del presupuesto reformulado, lo que va a las partidas que hay que modificar para cumplir con los requerimientos legales, tanto con la Constitución y la Ley de Presupuesto, para el ejercicio fiscal de este año. Así es que no sé si tenemos otra lámina por ahí, señor director, de esta presentación. Parece que la que puse fue la última, pero quería poner en tiempo y espacio las láminas más importantes, tanto de los ingresos fiscales como de los gastos, para presentar que es una situación estrecha la que se tiene desde el punto de vista fiscal el Estado dominicano y que tiene que cumplir con todos los compromisos propios del Estado. Por eso sé que ahora no es el tema y que no se va a tocar hasta luego de que pase el periodo electoral y sea electo o sean electas las nuevas autoridades para el periodo constitucional 2024-2028, pero creo que ya esto muestra de que hay que comenzar, además de mejorar la eficiencia recaudatoria de las figuras tradicionales, el ITEVI y el impuesto sobre la renta, que hay que buscar la manera de hacer una nueva reforma para mejorar los ingresos tributarios. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche.
De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo... Y ya en la parte final de cada noche queremos hacer un comentario. La nueva información respecto de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional del crecimiento económico mayor al proyectado durante el pasado mes de abril, llega en un momento especial para la economía dominicana. Y digo en un momento especial porque durante los primeros 5 meses del año la economía creció en tan solo 1.4%. Y lógicamente eso porque había que luchar contra la inflación y había que mantener la tasa de política monetaria como se mantuvo hasta 8.5% durante 6 meses invariable, pero recientemente en los últimos 2 meses la autoridad monetaria ha reducido la tasa de política desde un 8.5%, lo ha reducido a tan solo 7.75%. Ha reducido 75 puntos base en los últimos 2 meses. Además, ha hecho un paquete de estímulo monetario de 119 mil millones de pesos con el objetivo de acelerar o mejorar las decisiones de consumo e inversión por el lado privado. Pero por el lado público se requiere una mayor aceleración del gasto. Y quiero ser enfático en esto, porque todavía quedan fuentes financieras del presupuesto vigente por colocar. Es decir, cuando digo fuentes financieras, son las fuentes que van a financiar el déficit que originalmente estaba proyectado en un 3% del Producto Interno Bruto. Quedarían por colocar unos recursos que podían ser tanto en el mercado internacional con bonos soberanos denominados en dólares o en el mercado interno, como ya lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, que creo que ha colocado unos 60 mil millones de pesos en lo que va de año. Esa decisión debe tomarse antes del mes de agosto, porque de acuerdo al calendario de la ley electoral, pues es el periodo que tendría el presidente de la República para decidir su repostulación. Cosa que yo creo que ya todo el mundo lo sabe, es una verdad de perogrullo, se cae de la mata, pero sé que hay una estrategia, digamos, política de ponerle un poco de misterio al tema, pero eso es parte de nuestra cultura y, bueno, y un derecho que tiene el presidente de la República y su equipo político para realizarlo. Sin embargo, es más elegante ir a los mercados financieros antes del anuncio tan esperado por los seguidores del presidente. Y digo que es más elegante porque lógicamente si lo hacen después, ustedes saben todo lo que va a venir, todos los ataques y todo por parte de la oposición, pero también, repito, no sería tan elegante como hacerlo previamente, aunque sé que el gobierno próximamente va a estar enviando el proyecto de presupuesto reformulado al Congreso. Y esto usualmente se declara de emergencia y se conoce rápidamente. Pero hay que establecer la fuente financiera o si se va a usar la liquidez de otros ejercicios fiscales o si se va a ir al mercado financiero internacional. Cada una de esas decisiones pues tiene un costo asociado y el gobierno verá, o digamos que el Ministerio de Hacienda y todos sus asesores verán cuál es la mejor de las decisiones. Si se decide hacer con la liquidez de ejercicios anteriores,
pues lógicamente se podrá exhibir una caída en la deuda pública como porcentaje del PIB, se podría reducir, pero a cuesta de que no se recibirían recursos frescos o dólares y aumentar, en este caso, las reservas internacionales del Banco Central. En caso de que se decida hacer e ir a los mercados financieros internacionales, pues se podría obtener una tasa relativamente buena, no tan buena como ejercicios anteriores, dada todo este tema del aumento de la tasa de política monetaria de la FED, pero esos recursos podían utilizarse en este ejercicio u otro ejercicio fiscal o el ejercicio fiscal del próximo año. Entonces hay que ver qué conviene más, si ir al mercado financiero ahora o ir el próximo año, en el entendido de que quizás el próximo año el costo financiero sea mayor. Entonces, eso es una decisión fiscal que hay que tomar. Pero repito, si se va a hacer este año, que se haga antes del anuncio presidencial, para guardar la forma, no porque eso tenga una relevancia mayor, pero como estamos en campaña, porque hay almas que salvar, pues lógicamente eso puede ser utilizado para el tema electoral, que también es un derecho de la oposición, criticar o no las decisiones de política pública, en este caso de la política fiscal. Así es que queríamos hacer este comentario porque uno percibe como que hay un timing fiscal que está un poco alejado del timing político o de la cultura política y que es necesario aumentar el gasto en este segundo semestre del año porque el hecho de que este documento enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso diga que durante el primer semestre el déficit fiscal fue de tan solo 0.6%, cuando el déficit del proyecto general de presupuesto es de 3% del Producto Interno Bruto, pues lógicamente lo que está diciendo es que habría que acelerar el gasto corriente y de capital, fundamentalmente este último, para poder cumplir con la meta de déficit fiscal. O si en el presupuesto reformulado se quiere ampliar y llevar a 3.3%, 3.2% del PIB, pues también habría que acelerar el gasto y buscar cómo se va a financiar ese aumento del déficit fiscal. Esto parece algo técnico, pero hay que aterrizarlo, hay que buscar la manera de comentarlo con los ciudadanos, porque yo creo que hay que dar explicaciones, yo creo que hay que conversar con la ciudadanía, hay que decir por qué se toman las decisiones de política pública, hay que comenzar a conversar con la ciudadanía de por qué se hacen las cosas, cuál es el costo asociado a no hacerlas, sobre todo porque estamos en campaña y hay que tratar de que los mensajes gubernamentales sean lo más claro posible, lo más plano posible, los más cercanos a la ciudadanía, porque de verdad que ha habido un déficit comunicacional en esta administración, no creo que con eso le esté haciendo daño a nadie, el propio gobierno lo ha reconocido, algunos ministros lo han dicho públicamente, pero creo que en este momento hay que afinar la comunicación gubernamental, sobre todo en temas relevantes, en temas que le importen a la ciudadanía, como es este tema fiscal, de si se va a ampliar el gasto, de cuáles son las actividades donde va a haber una mayor actividad de gasto público, ya sea en obras de infraestructura pública, en algunos otros elementos que tienen que ver con pequeñas obras en las comunidades, y qué se va a hacer para activar la economía, que, repito, tiene el desafío de crecer por encima de lo histórico durante 2 trimestres consecutivos, al menos, para poder llegar a la meta entre 3.5 y 4% del Producto Interno Bruto para este año, tal y como se ha proyectado y como lo mantienen los organismos multilaterales y, lógicamente, todos los agentes económicos que tienen decisiones e intervienen en la economía dominicana. Quería hacer este pequeño comentario para si llega al oído de alguna autoridad, pues que lo tenga en cuenta, porque es necesario, repito, comenzar a entrar en un diálogo
más directos respecto de las políticas públicas, de decirle a la gente, de explicarle las razones por las que se ha hecho. Esta mañana vi al presidente de la República en un programa hablando de las decisiones que hubo que tomar en medio de la pandemia, en medio de el vendaval inflacionario de origen externo el año pasado. Yo creo que este tipo de conversaciones, ya sea por el presidente o por un ministro o por alguien, algún vocero gubernamental, pues este tipo de conversaciones, de análisis, incluso de anécdotas, pues pueden ser bien recibidas por la ciudadanía siempre y cuando se haga en un lenguaje directo, plano y entendible para todos los ciudadanos. A ustedes, muchas gracias por la sintonía y no me queda más que invitarlos a que nos volvamos a encontrar mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.